terminamos muy bien el 2016. De hecho, nos fuimos de viaje toda la familia. Fue increíble. Si no han visto los videos, aquí se los voy a estar dejando para que vayan a ver el vlog. Como hoy es 5 de enero, les quiero enseñar 5 hacks o 5 cosas que ustedes pueden organizar su vida para empezar este año nuevo o este 2017 con la mejor actitud y lo mejor de lo mejor. Toda esa energía positiva. Así que vamos a ver cómo se hacen estos 5 ideas. La primera idea es increíble porque nos va a ayudar a organizar nuestras brochas o plumas o lo que tenemos desorganizado nosotros siempre como mujeres. Para hacerla, lo primero que vamos a necesitar son unas latas de metal, hojas decoradas o de colores, pegamento en aerosol, tijeras, regla y un plumón para marcar. Lo primero que vamos a hacer es trazar lo ancho de nuestra lata a nuestro papel decorado o hojas de colores. Ya que hayas trazado todas las latas que vayas a utilizar, ahora sí es momento de recortar. Y con nuestro pegamento en aerosol vamos a ponerle un poco a nuestras hojas para poderlas pegar a las latas. Cuando hayas terminado de hacer todas las latas que necesites, te deberán de quedar de esta manera. ¿A poco no se ven preciosas? Lo mejor es que puedes hacer varias latas de diferentes tamaños para todo lo que tú necesites guardar y poner en orden. La segunda idea sé que te va a encantar porque son unos separadores en forma de pompón precioso y son muy fáciles de hacer. Para hacerlo vamos a necesitar estambre del color que tú quieras, un tenedor y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es enredar el estambre alrededor de los dientes del tenedor y vamos a hacerlo así hasta que ya tengamos bastante estambre. Ahora es momento de recortar, pero dejamos 2 tiritas. Después vamos a tomar una tirita y vamos a pasarla por el medio del tenedor. Después tomas la otra tirita y la vamos a amarrar con la que pasamos en medio del tenedor. Ahora sí, con mucho cuidado vamos a quitar todo el estambre de nuestro tenedor y con unas tijeras vamos a ir cortando poco a poco ambos extremos. Ten mucho cuidado de no cortar la parte que amarramos porque si no se va a deshacer todo nuestro trabajo y tendremos que empezar de nuevo. Ya que hayas terminado de recortarlo, te voy a quedar así de bonito y de pomposito, súper precioso, y así podrás hacer todos los que tú quieras y de los colores que más te gusten. La tercera idea sé que les va a encantar porque a muchas mujeres nos pasa esto, de que a veces como tenemos muchas llaves, llegamos a olvidar cuál es la llave que abre nuestra puerta y a veces nos desesperamos, así que esta es una solución de cómo podemos arreglar eso y abrir a la primera. Para hacerlo, lo primero que vamos a necesitar son las llaves que utilizamos regularmente para no perderlas, brillantina o diamantina, pegamento transparente. Lo primero que vamos a hacer es tomar un poco de pegamento con nuestro pincel y vamos a ponerlo a nuestra llave en la parte de la cabecita, o sea, en la parte donde tú colocas tu llave al llavero. Ponemos bastante pegamento y después agregamos toda nuestra brillantina. Damos el exceso y ahora sí la dejamos secar. Vamos a hacer lo mismo con todas las llaves que necesitamos marcar, pero cada una la vamos a hacer de diferente color. Hacemos lo mismo, ponemos pegamento, después le ponemos nuestra diamantina y las dejamos secar aproximadamente 20 minutos. Y listo, polinesios, ahora sí ya tenemos nuestras llaves marcadas y ahora sí no hay pretexto de que olvidemos cuál es la llave que abre nuestra puerta de la casa. La cuarta idea es una de mis favoritas porque nos va a ayudar a organizar todos esos pasadores que regamos por todos lados. Esta es una idea muy buena para tenerlos en orden. Para hacer este hack vamos a necesitar una caja de pastillas, pintura en aerosol y una cinta adhesiva. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la tapa a nuestro pastillero y vamos a ponerle cinta a la parte que no queremos que sea pintada con nuestro aerosol. Ya que tengamos cubierto nuestro pastillero, ahora sí vamos a pintar con nuestra pintura en aerosol. Yo te recomiendo que le des aproximadamente 1 a 2 capas y dejamos secar aproximadamente 5 minutos. Ya que hayan pasado los 5 minutos vamos a retirar la cinta y si tú quieres ponerle algún otro detalle, recuerda cubrir muy bien el envase para que no se pinte lo que no quieres. Y listo, ya que hayas terminado, ahora es el momento de ponerle la tapa de nuevo que también pintamos y ahora sí colocamos todos los pasadores que tengamos regados. La quinta idea nos ha pasado a muchos de nosotros cuando tenemos nuestros cables para cargar súper desorganizados y a veces no sabemos ni cuál tomar. Esta idea es muy fácil y muy práctica para que puedas organizarlos y ya no tengas ningún problema. Para esta idea lo único que vamos a necesitar es
cintas adhesivas y un marcador indeleble. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro cable y vamos a ponerle un poco de cinta en la parte de abajo o en la parte donde se conecta el cable, dejando un poquito de cinta para que puedas escribirle algo. Y vamos a hacer lo mismo con todos los cables que necesites marcar. Vamos a ponerle cinta y dejar un espacio para escribir de qué es ese cable. Y ya que tengas todos tus cables con cinta, ahora sí es momento de escribirles a cada uno de qué es ese cable. Y después los conectamos todos y con esto no te volverás a equivocar de qué es cada cable. Polinesios, me encantaría saber cuál fue su idea o hack favorito o cuál es lo que regularmente les llega a pasar a ustedes, porque a mí varias ideas me han pasado y con esto me ha ayudado muchísimo a organizarme día a día. Polinesios, ¿ya vieron estas 5 ideas increíbles? De hecho, a Claire le encantaban muchísimo. No es cierto, bueno, sí le encantaron, pero quiero que me comenten cuál fue su idea favorita y qué quieren que les enseñen para el siguiente video, Polinesios. Yo estoy súper emocionada porque ya es un nuevo año y a mí me encanta empezar todos los años con la mejor actitud para que siempre nos vaya positivamente. Bueno, esto es lo que yo creo y espero que les haya gustado mucho este video. Denle mucho amor a este video, apapáchenlo con muchos likes y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Y feliz año nuevo! Bueno, ya pasó el año nuevo, así que estamos en un